la verdad tenemos el gusto de poder escucharlo, Ismael Bermúdez. Bermúdez, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos, la verdad muchos años leyéndolo en el diario Clarín. Ismael, cuénteme, ¿cómo ve la economía a partir de todos estos datos, estas cosas que uno quizás mira y dice, hay que controlar el dólar, pero ahora no solamente se nos va el dólar, se nos va la inflación y aparte todos estos casos de corrupción que también impactan en la economía? ¿Cómo tengo que mirar o qué usted observa y dice, lo más preocupante de la economía es esto? Bueno, no, hay varios factores que son preocupantes. Primero, el hecho de que estamos en una situación bastante recesiva, menor actividad económica, con precios que están bastante desatados, y eso origina una caída muy fuerte del consumo, porque efectivamente los salarios corren muy por detrás de la inflación, las jubilaciones corren muy por detrás de la inflación, y bueno, no hay poder de compra que permita a la gente mantener su nivel de vida como lo estaba llevando hasta ahora. Y ahora se agrava, lógicamente, con todos estos casos de corrupción, porque efectivamente, como usted dice, en la mira de la justicia hoy están los grandes grupos económicos, muchos de ellos que están participando de distintos contratos y licitaciones del gobierno, y bueno, y se abre ahora también enormes dudas sobre la continuidad de esos contratos y de la participación de esos grandes grupos económicos en las licitaciones, porque al estar en la mira de la justicia, evidentemente no van a conseguir el financiamiento y los créditos que necesitan para cumplir con las obligaciones emergentes de los distintos proyectos que estaban discutiendo con el gobierno. Por lo tanto, ya digamos, principales economistas están planteando de que de aquí a fin de año, por lo menos, va a continuar este ciclo recesivo y abriendo interrogantes inclusive en relación al tema de cómo va a estar la economía el año próximo. Y después finalmente el propio presidente admitió que el mes que viene, cuando se conozcan los datos del INDEC, van a estar marcando un incremento de los niveles de pobreza y de indigencia de la Argentina, que ya de por sí son muy elevados y que por lo tanto van a pegar un nuevo salto en la medición del INDEC. La verdad es que cuando la semana pasada dialogaba con un economista me decía, ojo que hasta ahora han caído solamente los gerentes de las empresas, todavía no han caído los verdaderos popes, salvo Rogio, después el resto cayeron gerentes nada más. Hay que ver cómo se maneja y si se avanza. ¿Es así el análisis que hacen ustedes allí? Bueno, sí, acá me parece que va a haber toda una política por parte del gobierno de tratar de preservar desde el punto de vista jurídico a todos estos grupos económicos, porque ahora el gobierno está preocupado por la mayor caída de la actividad económica que supone todas estas empresas. Estamos hablando más que empresas, son conglomerados de empresas que están en la mira de la justicia. Se está hablando de que bueno, el gobierno está evaluando cómo tratar de rescatar a estas empresas de tal manera de que todo esta corruptela no tenga ningún impacto o tenga un impacto mínimo sobre la actividad de estos grupos económicos, pero evidentemente si acá hubo pagos de coimas, significa que han violado todo un conjunto de leyes, acá hay evasión impositiva, hay violación de la ley penal tributaria, bueno, son casos que no podrían quedar al margen de la justicia porque ellos mismos han confesado que el pago de coimas y de sobornos, los cuales lógicamente eso está totalmente penado por la ley, y bueno, y a confesión de parte, relevo de pruebas. Tal cual. Ismael, ¿cuánto nos puede llegar a afectar lo que tiene que ver con la elección de Brasil, que será en el mes de octubre, ya dentro de poco nada más, especialmente teniendo en cuenta que es nuestro principal socio comercial? Bueno, Brasil nos está, evidentemente hay un problema muy serio con el tema de Brasil, porque digamos, para la Argentina es muy importante el mercado brasileño para colocar toda una serie de productos que hoy por hoy inclusive no se pueden vender en el mercado interno por la falta de poder adquisitivo de la población.
Ahora, los pronósticos para Brasil tampoco son muy buenos. Se está hablando que la economía argentina y la economía brasileña podría llegar a crecer entre 1 y 2%, por lo tanto, podría ayudar a la economía argentina de manera marginal. Por ejemplo, la industria, que cifra mucha esperanza en ver si puede hacer algunas ventas mayores a Brasil, dice que de todas maneras la industria va a caer de aquí a fin de año 2 y 3%, siempre y cuando Brasil ayude y compre, digamos, una mayor cantidad de productos de la Argentina. Pero vuelvo a señalar, la caída de la actividad interna es tan grande que alguna mejora de Brasil, lógicamente ayuda, pero no puede impedir que la economía argentina siga con números negativos por la magnitud que tiene la caída del salario y la caída de las inversiones y la caída de la jubilación. La inflación parece incontrolable. ¿Es tan así? ¿Cómo lo tengo que mirar yo como ciudadano de a pie? Bueno, la inflación, ya se está hablando de que este año va a terminar entre 34 y 35%. Como bien dijo usted, al comienzo, a fin del año pasado, bueno, en el presupuesto se hablaba de una inflación del 10%, o sea, le erraron por más de 3,5%, y inclusive se comprometieron con el FMI a una inflación del 32%, y ahora nuevamente ese pronóstico está totalmente errado y fallido, porque se está hablando de 34 o 35. Hay una presión muy fuerte de inflación, porque no olvidemos que tenemos una economía muy dolarizada. Algunos precios en especial siguen la evolución del dólar, como es el caso de los combustibles, como es el caso de la electricidad, como es el caso del gas. Bueno, ya tenemos pautado aumento de combustible de aquí a fin de año. Todos los meses hay aumento del precio de la nafta del 5, 8 o 10%, con lo cual vamos a seguir con una inflación alta, por lo menos hasta fin de año, que es el pronóstico más de largo plazo que hoy por hoy se puede hacer en la economía argentina, porque lo que va a pasar en 2019, evidentemente es muy difícil poder establecer algún pronóstico certero, dadas las grandes incertidumbres políticas, económicas y financieras que tiene hoy por hoy la economía argentina. ¿Esto es consecuencia de un mal manejo de la economía, de un diagnóstico errado? ¿Es consecuencia que no se quiso hacer un ajuste que todo el mundo pedía? ¿Cómo lo ve? Bueno, no, es la suma de factores. Si hubiesen hecho el ajuste que ahí dicen que todo el mundo pedía, no sabemos si ahora podríamos llegar a estar inclusive quizá en una situación peor o mejor. Evidentemente no lo podemos saber porque ese ajuste mayor no se hizo, pero de todas maneras ha habido acá un ajuste muy pero muy fuerte. Ustedes calculen un ajuste que se llevó 18.000 millones de dólares de fuga de capitales, eso también es consecuencia del ajuste. Se disparó el dólar. ¿Cuánto lleva el dólar que subió en el curso de este año? Y sí, bueno, más del 65%. O sea, todas las variables económicas se dispararon de manera muy pero muy fuerte, y bueno, las consecuencias las estamos aquí viendo a la vista, con una economía que además está sufriendo en mayor medida que el resto del mundo las vicisitudes internacionales, y los problemas que se están planteando a nivel internacional tienen una mayor repercusión en la Argentina. Esta semana se vio una de las medidas que más impacto va a tener en los municipios, como es la restricción del Fondo Sojero. Por ejemplo, a la ciudad capital de Corrientes se le restringe más de 100 millones de pesos en forma anual, cosa que es muchísimo para una ciudad capital, y así viendo en todo el país, ¿ese monto ayuda en algo para ir equilibrando lo que tiene que ver, lo que significa el Fondo Sojero, que antes se distribuía Fondo Solidario Sojero, para lo que son las arcas nacionales? ¿Qué más le faltan hacer ajustes, para tener ese equilibrio de no gastar más de lo que le ingresa al Estado Nacional? No, pero también hay que tener mucho cuidado con eso, porque pasa lo siguiente: si el gobierno se deroga el Fondo Sojero y se queda con esos recursos, son recursos que no van a las provincias y a los municipios. Los municipios pensaban gastar eso en distintas obras de infraestructura, obra pública, etcétera. Por lo tanto, lo que el gobierno va a recaudar o se va a quedar del Fondo Sojero, lo va a perder, por otro lado,
porque va a tener menos recaudación de impuestos por el lado del hecho de que se paralizan obras muy importantes o no se ejecutan obras importantes. Entonces, cuidado, un ajuste fiscal mal hecho, en lugar de ahorrar a la economía, la puede perjudicar más, porque lo que ajusta por un lado y le permite recaudar más en ese sentido, lo pierde en la recaudación de otros impuestos que están vinculados a la actividad económica. Fijémonos ahora, por ejemplo, el gobierno baja el gasto público y tenemos un déficit pero muy fuerte. ¿Por qué motivo? Porque lo que se ahorra en el gasto público lo está pagando con mayor carga en los intereses de la deuda, porque la deuda está en dólares, los intereses se pagan en dólares, y hoy se requiere 70% más de pesos que un año atrás para pagar los intereses de la deuda de la Argentina. Por ese motivo, el ajuste fiscal mirado en sí mismo, insisto, puede ser perjudicial para una economía, y creo que es lo que está pasando en la actualidad con los ajustes que lleva adelante el gobierno de Macri. Ismael, me quedan dos consultas. La primera de índole internacional especialmente, y consultarle si cuáles son o cómo está hoy el contexto internacional económico. ¿Nos permite algún tipo de salida? ¿Es favorable para una salida de la Argentina? Bueno, no, hoy el contexto internacional es bastante complejo. ¿Por qué motivo? Porque hay distintas medidas de proteccionismo comercial que están llevando adelante los países desarrollados. Está todo el fenómeno de Turquía, que ha introducido mayor volatilidad, afectando muchas economías de países desarrollados que tienen inversiones allí. Se espera un aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, con lo cual eso nuevamente puede perjudicar a la Argentina. Hoy por hoy no tenemos a nivel internacional un viento favorable, sino que tenemos un viento que, bueno, es muy intenso, y que como la Argentina está considerada como un país muy vulnerable, le pega más a la Argentina que al resto de los países de la región, por ejemplo. Puede ver que cada vez que hay algún acontecimiento internacional, rápidamente la Argentina queda en una situación más golpeada, porque somos un país que está, con todos sus indicadores económicos y sociales, mucho más vulnerables, y por eso nos afecta mucho más a nosotros que al resto de la región. Y por último, ¿qué información maneja usted de cómo ha impactado esto del tema de los cuadernos Gloria, especialmente en el sector económico? Digo, ¿cómo están los empresarios vinculados obviamente a todo esto que tiene que ver algún tipo de vínculo con el Estado? ¿Cómo se encuentran? Sí. ¿Cómo están? Bueno, esto lógicamente afecta más a la economía en lo inmediato. ¿Por qué motivo? Porque si todos los grandes grupos económicos que mueven la economía argentina están en el banquillo de los acusados, como arrepentidos o como directamente involucrados en el pago de coimas, eso abre un gran interrogante sobre la actividad económica y productiva que pueden llegar a desarrollar estos grupos económicos. Y estamos hablando de grupos que mueven mucho más allá, más de la mitad de la economía argentina. Entonces, el gobierno ahora está preocupado por las consecuencias económicas de este desfile de empresarios por los tribunales argentinos. Lamentablemente, estamos en una situación de mucho compromiso, y el gobierno, de compromiso por parte de estos grupos con el pago de coimas, porque ellos mismos los han confesado, y bueno, y el gobierno ahora está preocupado, e inclusive se dice que esta semana el gobierno podría llegar a tomar medidas para tratar de aliviar la situación de estos grupos económicos por el enorme perjuicio que eso va a tener en lo inmediato en la economía. Ismael Bermúdez, lo seguimos, como siempre, a través de Clarín y de sus participaciones en los distintos medios de comunicación. Gracias, muy amable. No, al contrario, buen día para todos. Que tenga buena jornada. Ismael Bermúdez, un gran periodista, licenciado en Economía, explicándonos un poco su visión de la economía argentina.